Los nutricionistas nos dicen que comer mucha carne no es saludable. Los antropólogos debaten si evolutivamente el hombre come carne porque ha desarrollado una literal sed de sangre. Los científicos de la industria alimentaria tratan de buscar combinaciones químicas simples que maticen el sabor de la carne de manera a hacer los sustitutos más apetecibles. Carne viene del latín caro, mientras carnis significa de carne. Hacia el año 900, carne significaba todo lo que se podía comer, pero ya en el siglo XIV la carne pasó a ser solo de animales. Hasta el siglo XVIII es muy probable que haya sido un lujo solo para pocos. Un siglo más tarde, con la aparición de pasturas artificiales, la crianza científica y sobre todo los trenes y barcos refrigerados, facilitaron el transporte y evitaron la necesidad obligada de preservar en sal. Fue un camino de ida hacia el asadito de los domingos. ¿Por qué comemos carne? ¿Cuál es la ventaja de comer carne? Una posible explicación de por qué comemos carne es que los animales son parecidos a nosotros, y sus compuestos químicos también. Los tejidos animales, a diferencia de las plantas, tienen por lo general una proporción y número de aminoácidos similar. La otra ventaja radica en el alto contenido proteico de la carne. El aparato digestivo de cualquier bicho también es una señal de qué come o de qué comía cuando estaba vivo. La longitud del intestino nos puede dar una idea. Los animales vegetarianos tienden a tener unas tuberías más largas que los estrictamente carnívoros, ya que es un poco más complicado digerir las plantas y sus fibras. Un animal omnívoro como nosotros tendrá intestinos de longitud más intermedia. Como consumidores valoramos la carne por su suavidad, aroma y jugosidad, características que dependen, además de la preparación, de la crianza y del sacrificio del animal. El ganado de pastoreo se ejercita por el obligado recorrido para conseguir su alimento. La actividad física fortalece y endurece sus músculos por la acumulación del rígido colágeno. La carne que se obtiene en estas condiciones, por lo general, es más dura que la proveniente del ganado estabulado que no se ejercita. El sacrificio también influye en la calidad de la carne. Un animal tenso, hambriento o muy ejercitado antes del sacrificio agota sus reservas de glucógeno del hígado y el oxígeno de la mioglobina. En estas condiciones, la carne que se obtiene no contiene ni la glucosa ni el gas necesario para producir enzimáticamente el ácido láctico que lo suaviza de forma natural en el almacenamiento, y el tejido se vuelve oscuro, firme y seco. Contrario a esto, un animal relajado conserva su glucógeno y oxígeno y produce el ácido que, además de favorecer el ablandamiento de la carne, lo protege contra patógenos y facilita la acción de las enzimas que sintetizan compuestos responsables del aroma y el sabor. Antes del sacrificio, al animal se le aplica una descarga eléctrica que lo hace perder la conciencia. Una vez sacrificado, se lo cuelga de un gancho y la sangre, que representa aproximadamente el 8% de su peso, se drena y se recolecta, excepto la del corazón y la de los pulmones. La carne se debe enfriar de inmediato en cámaras refrigerantes y hasta que se emplean riegos con agua muy fría para ayudar al proceso. Preparación de las carnes. Con el calentamiento de la carne se logran varios objetivos. El rígido tejido cognitivo se convierte en una suave gelatina, se desneutralizan las proteínas del músculo y se incrementan en la biodisponibilidad de sus aminoácidos. Los aromas y sabores apetecibles se destruyen en microorganismos, sobre todo en los patógenos. Se recomienda que las carnes duras de red con alto colágeno y las compactas pechugas de pollo alcancen 15 segundos a 75 grados en el centro geométrico de la pieza, y las carnes más suaves y magras, como el pescado, a 63 grados. Por su distinta composición, la conductividad térmica del músculo, el tejido cognitivo, de la grasa y el hueso son muy diferentes, y en consecuencia su comportamiento de cocción. Esto influye hasta para localizar un termómetro en una pieza grande, como por ejemplo un pavo al horno. El hueso es un conductor seguido al músculo y la grasa es un aislante. Si el termómetro se lo ubica en la grasa, puede indicarnos una menor temperatura, contrario a lo que se indicara si se lo coloca pegado al hueso. ¿Qué es la mioglobina en la carne? Es una proteína responsable del transporte y almacenamiento del oxígeno dentro del tejido muscular. La mioglobina es un principal pigmento de la carne y del color. En cada caso, a la carne se la designa como términos de azul, que es apenas cocida en el exterior y cruda y caliente por dentro, que requiere una temperatura entre 52 a 57 grados. En términos medios, el corte está bien cocido por fuera y tiene un rosa intenso a 60 grados al centro. En términos 3/4, la carne luce un color rosado suave a 65 grados y por último bien cocido, completamente gris café. Los músculos están llenos de agentes letérios, pero la forma en la que más se contaminan las vísceras del sistema digestivo es el sacrificio, luego con los utensilios, el transporte y el almacenamiento. Entre más manipulación, mayor grado de contaminación. Por eso la carne más sensible es la picada. El desarrollo de microorganismos es muy rápido, debido a que la carne tiene una actividad de agua de 0,9, una gran abundancia de nutrientes lábiles y un pH casi neutro de 6,8. Los patógenos
echan a perder las carnes por diferentes rutas. La lisina pasa a caseína formando una película gelatinosa. La grinina que pasa a putrescina generando olor desagradable. Y por último, la cistina se forma en ácido sulfúrico que reacciona con la mioglobina y forma la sulfomioglobina de color verde y olor a huevo podrido. Uno de los patógenos más peligrosos es el Clostridium botulinum, que se desarrolla en las carnes enlatadas o frescas envasadas al vacío y puede producir graves intoxicaciones, incluso la muerte. La carne mal manejada puede dar salmonelosis, triquinosis y gripe aviar, entre otras. Los camiones transportadores, las cámaras refrigerantes y las heladeras de las carnicerías tienen una temperatura considerada adecuada. El Ministerio de Salud, por normatología, lleva el control del correcto funcionamiento.